Bueno, en estos tiempos de tantos suicidas y tantos homicidas, me da mucho gusto encontrar a un grupo de científicos que se reúnen para preservar la vida humana. Por ello agradezco a la Asociación Mexicana de Patología su gentil invitación. Ok, algunas consideraciones con respecto al hígado. El hígado tiene un papel fundamental en el metabolismo de la mayoría de los medicamentos que utilizamos. Interviene en los procesos de excreción hepática y biliar, los cuales determinan el grado y la velocidad con la que el fármaco se elimina del organismo. Así, también los mecanismos de primer paso intervienen en la biodisponibilidad del medicamento. Luego entonces, el daño hepático afecta la eliminación presistémica y la biodisponibilidad de los fármacos, participando tanto en la modificación de su efectividad como en la modificación de la toxicidad. Entonces se antoja que los pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento sean evaluados en cuanto a la función hepática, pero aquí tenemos dos problemas. Uno, no tenemos información específica de estudios clínicos, porque difícilmente vamos a encontrar un estudio clínico que nos diga, ¿sabes qué? Uno de los criterios de inclusión para aprobar este fármaco es que el paciente sea hepatópata, que sea cirrótico, que esté en insuficiencia hepática crónica. Y la otra, que no tenemos un marcador como el riñón que nos diga, ¿sabes qué? El paciente tiene un filtrado glomerular de tanto, entonces la dosis del medicamento se tiene que calcular de esta manera. Lo que más se acerca a esto es la clasificación de Child-Pugh, ya conocida por todos ustedes, en donde tenemos 3 grados, que es la enfermedad compensada, la enfermedad con compromiso funcional significativo y la enfermedad descompensada. La mayoría de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de enfermedad crónica, y aquí abro un paréntesis porque todos fuimos, somos y seremos alguna vez en la práctica médica médicos de primer contacto. Entonces todo el mundo tendríamos que estar familiarizados con el tratamiento de enfermedades crónicas. Entonces la mayoría de fármacos en la fase compensada de cirrosis habitualmente son seguros. Sin embargo, en la fase descompensada sí se recomienda la reducción de la dosis, la frecuencia de la administración o incluso evitar determinados fármacos, esto por las alteraciones en la biodisponibilidad de los medicamentos. ¿Qué debemos de tomar en consideración cuando decidimos prescribir un medicamento a un paciente con hepatopatía crónica? Determinar los riesgos y beneficios del fármaco. Esto implica la gravedad de la patología que vamos a tratar. ¿Qué consecuencias le va a traer al paciente si yo no utilizo el fármaco? Y si existen o no equivalencias del medicamento u otras alternativas de las que podamos disponer. Ok. Entonces someto a su consideración 3 cuestiones. Si nosotros tenemos la decisión ya de prescribir un fármaco y sabemos que el fármaco tiene propiedades hepatotóxicas, bueno, dentro de las alternativas vamos a seleccionar el que menos problema hepático tenga. Tenemos que decidir si el fármaco está asociado, si el metabolismo del fármaco se interviene por el daño hepático, o bien si el fármaco tiene la capacidad, como se mencionó en pláticas previas, si tiene la posibilidad de desencadenar complicaciones relacionadas con la enfermedad hepática. Ya lo saben todos ustedes, fallo renal, encefalopatía, peritonitis, en fin. Las recomendaciones son que utilicemos la mínima dosis inicial eficaz que esté descrita para el medicamento. Ajustar esta dosis en base a la respuesta o en base a la toxicidad y mantener la dosis lo más bajo pero eficaz posible. Ok. Entonces ahora vamos a hablar de ciertos grupos farmacológicos que utilizamos frecuentemente en la práctica médica. Uno de ellos, pues el grupo de los hipoglucemiantes. Y aquí debemos de tomar en cuenta esta situación. Los pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad hepática tienen mayor riesgo de cirrosis,
tienen mayor riesgo de falla hepática y tienen mayor riesgo de carcinoma hepatocelular. Por eso es importante mantener el control metabólico de este tipo de individuos. Además de que la diabetes mellitus frecuentemente tiene una comorbilidad asociada, como lo es la enfermedad hepática de hígado graso no alcohólico. Ok. Insulina definitivamente es la opción más segura en cuanto a los pacientes con enfermedad hepática crónica, y como es la más eficaz, pues en la eficacia conlleva también el riesgo de mayor posibilidad de hipoglucemia. Okay. Otra opción de tratamiento para estos pacientes serían las sulfonilureas. Las sulfonilureas generalmente son seguras en la enfermedad hepática crónica leve a moderada e incluso en la cirrosis compensada. De preferencia debemos utilizar las de acción corta, que además de preservar la capacidad de las células beta para producir insulina, tienen menos posibilidad de hipoglucemia. Definitivamente la glibenclamida no está tan recomendada en estos pacientes porque tiene un metabolismo fundamentalmente hepático y su acción es más prolongada, de tal manera que va a ser difícil que nosotros titulemos una dosis eficaz sin riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, pues reconociendo nuestras carencias, pues no hay otra sulfonilurea en las instituciones de salud, entonces aquí valdría la pena evaluar mejor el uso de insulina. Ok, otros fármacos serían los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. De aquí sí tenemos una gran diferencia entre los elementos de la clase, de tal manera que linagliptina es el fármaco más seguro, ya que no requiere de ajustes en ningún grado de la falla hepática. Alogliptina, saxagliptina y sitaglipina en la enfermedad hepática leve a moderada no requieren de ninguna consideración en particular, pero no se recomiendan en insuficiencia hepática grave porque todavía no disponemos, ya que son de medicamentos hasta cierto punto recientes, no disponemos de la información necesaria para decidir si efectivamente se pueden utilizar con seguridad en este tipo de enfermos. La vidagliptina definitivamente no debe de utilizarse en pacientes con falla hepática, y si estamos utilizando linagliptina y tenemos una elevación de transaminasas más de 3 veces por el límite superior a lo normal, lo más conducente es suspenderla. Un grupo de medicamentos más recientes, como son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, los SGLT2, de nueva cuenta, en enfermedad hepática leve o moderada no requieren ajuste de dosis. Sin embargo, en insuficiencia hepática grave no tenemos todavía la experiencia ni con canaglifosina ni con empaglifosina. Entonces, mientras no haya la experiencia evidenciada en estudios clínicos, lo mejor es no utilizar estos fármacos en este tipo de enfermos. Dapaglifosina se recomienda a una dosis de 5 miligramos. Si se tolera bien, sin elevación enzimática, se puede aumentar hasta 10 miligramos. O sea, tiene un rango de seguridad menor que que canaglifosina o empaglifosina, pero de alguna manera requiere del ajuste de dosis. Las estatinas, por lo general, los problemas que enfrentamos con ellas es la elevación de las enzimas hepáticas. Esto se ve en un número de pacientes relativamente bajo. Más o menos va de 0.3 a un 3%, de un 0.5 a un 3%. Estas elevaciones son asintomáticas, son dosis dependiente y son reversibles al suspender la estatina, entonces no nos deben dar mucho inconveniente. Sí hay una relación de estos fármacos con insuficiencia hepática, con el desarrollo de insuficiencia hepática grave, pero esto es poco frecuente y no lo podemos predecir. Incluso si nosotros realizamos monitorización de transaminasas, esto no nos sirve de mucho para predecir si el paciente va a tener insuficiencia hepática grave por estatinas. Entonces no se recomienda estar haciendo cuantificación de transaminasas frecuentemente. Habitualmente son bien tolerados en cirrosis compensada. ¿Y por qué todas estas consideraciones al respecto? Bueno, porque está bien demostrado que hay un beneficio cardiovascular bien establecido en pacientes con hígado graso, que es una patología cada vez más frecuente en hepatitis viral y en la cirrosis biliar primaria. Claro, en pacientes que tienen un consumo de alcohol inmoderado
o en los pacientes que ya tienen el antecedente de insuficiencia hepática, hay que tener cuidado. Y definitivamente están contraindicados en la enfermedad hepática activa o bien cuando el paciente tiene elevaciones persistentes de transaminasa. Los fibratos están definitivamente contraindicados en la insuficiencia hepática. Fármacos antihipertensivos. La hipertensión arterial sistémica es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, prácticamente con un 48% de prevalencia. Hay que tomar en consideración dos circunstancias. Los pacientes cirróticos, conforme avanza el tiempo, tienden a la normotensión, de tal manera que estos cambios hemodinámicos en algún momento nos van a obligar a suspender el tratamiento. Tenemos este grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que están relacionados, si bien es cierto, de una manera infrecuente, con un síndrome que incluye ictericia colestática o bien hepatitis con necrosis hepática fulminante. Afortunadamente, pues esto es poco frecuente. En caso de que tengamos tratamiento con IECA y el paciente tenga ictericia o sufra elevaciones importantes de transaminasas, pues hay que suspenderlos. Generalmente se toleran bien y no requieren ajuste de dosis, y de preferencia hay que utilizar medicamentos que no sean profármacos como el quinapril o como el captopril, sino más bien que sean como el lisinopril. En cuanto a los ARA2, la única consideración es que hay que reducir la dosis máxima en los pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada y que definitivamente en los pacientes con insuficiencia hepática grave o bien en los que tienen gran cantidad de ascitis, mejor no utilizarlos. En cuanto a los calcioantagonistas, que serían la tercera alternativa, pues estos generalmente se inician con la dosis mínima recomendada y se van haciendo los ajustes necesarios de acuerdo a los requerimientos del enfermo y de preferencia utilizar derivados de hidropiridínicos. Un apartado interesante sería lo de los beta bloqueadores, en los que se ha descrito un fenómeno que se llama hipótesis de la ventana en beta bloqueadores no selectivos como el propranolol y el nadolol. Y la ventana está abierta cuando el enfermo inicia ya con varices esofágicas incipientes. Teóricamente, antes de las varices no incrementan la supervivencia. Una vez que aparecen las varices, ya la aumentan. ¿Y cuándo se cierra esa ventana? Pues cuando el paciente ya empieza con enfermedad crónica grave, cuando inicia ya con peritonitis, sepsis, hepatitis, síndrome hepatorrenal, hipotensión, en fin. Entonces, propranolol tendría esa restricción en cuanto a su efectividad. Carvedilol, contraindicado en disfunción hepática manifiesta, y la betalol relacionado raramente con casos de lesión hepatocelular grave, que a fin de cuentas resulta reversible toda vez que identifiquemos el problema y suspendamos el fármaco. En cuanto a los diuréticos, pues está bien reconocida la seguridad que hay entre la asociación de furosemide y espironolactona en una relación 40-100 miligramos. Se ajusta el requerimiento hasta 400 miligramos de espironolactona y 160 miligramos de furosemide al día. Y aquí hay que tener cuidado con una depresión rápida de líquidos por la posibilidad de complicaciones renales. Y también, dado que el furosemide tira mucho potasio, pues tener cuidado con la hipocalemia, y como la espironolactona retiene potasio, pues tener cuidado con la hipercalemia. En cuanto a la posibilidad de ascitis refractaria, hay que quitar los diuréticos cuando el sodio urinario esté por debajo de 30 miliequivalentes por día. En cuanto a los analgésicos, ya se habló de la posibilidad de hepatotoxicidad por paracetamol. De hecho, muchas veces se restringe su uso en pacientes con daño hepático. Sin embargo, hay algunos estudios interesantes que apoyan el uso de paracetamol siempre y cuando sea modificada su dosis y sea utilizado en cortos periodos de tiempo. En pacientes con insuficiencia hepática leve, la tolerancia es buena a corto plazo. Hay que limitar la dosis máxima diaria a 2 o 3 gramos en periodos cortos de tiempo, y en pacientes malnutridos o con problemas de ingesta severa de alcohol, pues en ellos solamente alcanzar una dosis máxima de 2
gramos por día. Los antiinflamatorios no esteroideos, tanto selectivos de COX-2 como los no selectivos, de preferencia no utilizarlos por el riesgo de mayor daño hepático y por el riesgo de hemorragia digestiva y complicaciones a nivel renal. Cuando el paciente requiere de medicamentos ansiolíticos, como las benzodiazepinas, lo ideal es proporcionarles un medicamento de acción corta, como lo es el lorazepam, que más o menos anda entre 4 y 6 horas de vida media, evitando su uso en pacientes con encefalopatía. Bueno, la mayoría de los pacientes, tengan el problema que tengan, reciben inhibidores de la bomba de protones. Entonces hay que tener cuidado de que el paciente tenga una indicación clara del uso de estos medicamentos en concomitancia con insuficiencia hepática, ya que en pacientes con cirrosis el uso de estos fármacos se ha asociado con el incremento de peritonitis bacteriana espontánea. Entonces vale la pena tener esta consideración y no prescribirlo en forma indiscriminada. ¿Cuáles son los mensajes que yo quisiera que quedaran en ustedes? Bueno, en primer lugar, que aunque se diga que Dios no castiga 2 veces, bueno, pues hay pacientes con insuficiencia hepática y con otras comorbilidades. Entonces, como el paciente es un ente integral, pues hay que tratarlo de esa manera. En cuanto a la diabetes, insulina es la opción más segura y efectiva, solamente cuidando la posibilidad de hipoglucemia. La metformina, a pesar de que se ha satanizado y efectivamente aumenta el riesgo de acidosis láctica, pues esta situación se regula de alguna manera si utilizamos una dosis máxima de 1500 miligramos por día, en lugar de los 3000 miligramos que llegan a utilizarse en los pacientes que no tienen insuficiencia hepática. Las estatinas en general son bien toleradas en pacientes con enfermedad compensada, pero no se deben de utilizar en pacientes con enfermedad hepática activa o elevaciones persistentes e inexplicables de las transaminasas. Los IECA, bien tolerados, mejor no utilizar profármacos y contraindicados en ascitis. ARA2, un perfil similar, y calcioantagonistas necesariamente se inician con la dosis mínima y se van escalando. Las consideraciones que hice con respecto al paracetamol: ajustar la dosis y utilizarlo por periodos cortos de tiempo, no utilizar antiinflamatorios no esteroideos por las consideraciones que ya hemos realizado. Si el paciente requiere de una medida analgésica mayor, por ejemplo, si se ha sometido a cirugía, bueno, una buena indicación serían los opioides, en particular el tramadol. En los pacientes cirróticos, cuando requieren benzodiazepinas, utilizar benzodiazepinas de acción corta como el lorazepam. Y asegurar una indicación clara en el uso de inhibidores de la bomba de protones en los pacientes con cirrosis, puesto que se incrementa el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Muy bien, la plática la tiene la asociación, pueden disponer de ella, no tengo ningún inconveniente, espero que sirva para algo porque el conocimiento no lo es hasta que se comparte. Este es mi correo electrónico, se admiten desde mentadas de madre hasta lo que ustedes quieran, ¿sí? Y con esto pues estoy por terminar mi plática. Muchas gracias.